buenas tardes. Muchas gracias por la presencia. Bueno, la idea de esta charla no es una pretensión hacer cosas grandes de un tema que es inmenso, pero sí enfocarlos en las causas y posibles tratamientos de la hipoacusia, que es la pérdida auditiva, que puede ser de varios niveles. Esa hipoacusia, para poder entender los trastornos de audición, tenemos que entender la anatomía y la fisiología del oído, que no es compleja y la vamos a ver en un poquito tiempo. El oído está formado por una parte externa que la llamamos el conducto auditivo externo y el pabellón. Eso es el oído externo. Aquí en esta parte del conducto es donde se forma la cera, que a veces puede generar obstrucción del conducto y generar problemas auditivos conductivos. Eso lo vemos ahora. Una segunda parte que es el oído medio, donde está una membrana que se llama el tímpano, y unos huesecitos que son los huesos más pequeños del cuerpo, que se llama el martillo, yunque y estribo. Y una parte interna, que es la que recibe la audición, donde está el caracol y el sistema que nos da el equilibrio. Esas dos partes son la parte del oído interno. Y de ahí sale un nervio que va hacia el cerebro. Entonces tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. En cualquiera de estas tres partes podemos tener afecciones que nos generen pérdidas auditivas. El mismo esquema, oído externo, el pabellón y el conducto, aquí más grandecito, oído externo, el oído medio donde está la membrana timpánica, el martillo, yunque y estribo, con un espacio que se llama el oído medio, que se conecta a la nariz por este conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Esto es el oído medio. El oído externo ya lo vimos, y el oído interno, que está conformado por el caracol y por los canales semicirculares, que nos dan el equilibrio. Un poquito más de cerca, el oído externo nuevamente, el oído medio, mírenlo aquí agrandado, el tímpano, el espacio donde está el martillo, el yunque y el estribo, que son unos huesecitos que al vibrar el tímpano se mueven y mueven todos estos huesecitos y finalmente mueven una membrana acá que mueve un líquido que estimula la audición, que ya lo vamos a ver. Entonces, oído medio aquí amplificado y el oído interno aquí amplificado, el caracol, que es el que recibe la audición, y los canales semicirculares, que no son los que nos dan el equilibrio. Que nos da la audición y sale un nervio que ya va hacia el cerebro, que es el que nos codifica la audición, y el sistema del equilibrio, que son los canales semicirculares y unas dilataciones que se llaman el utrículo y el sáculo. Aquí está toda la parte del equilibrio del oído, que finalmente se juntan estos nervios y van hacia el cerebro. Entendido hasta esta parte, la parte anatómica, muy importante, porque entendiendo esto y la fisiología que vamos a ver con un videíto, vamos a poder entender por qué se generan las pérdidas auditivas. Cuando se genera el sonido, se generan vibraciones mecánicas que entran por el conducto auditivo, y esas vibraciones mecánicas hacen vibrar el tímpano. Al moverse el tímpano, se mueve el martillo, luego este mueve el yunque, el estribo, y luego el yunque. El yunque tiene una platinita que mueve hacia como un efecto de válvula, y mueve un líquido en el oído interno, que es el que va a estimular la audición. Entonces este es como estímulo auditivo sonoro que viene de afuera y nos hace vibrar el tímpano, el oído medio, y llega al oído interno. Vamos a ver un video que yo pienso que con el video van a entender mucho mejor. Esperemos que nos funcione el video.
No hay sonido. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, por un movimiento la cadena muscular del oído medio. La cadena muscular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena muscular hacia el oído interno. En el oído interno la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas es el extensión de la cóclea. Las células ciliadas localizadas en la base o región inferior de la cóclea son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Por el movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos son señales eléctricas que se transmiten a través de interpreta esta información como sonido. Todas estas en las ondas sonoras de medio de información que entran rápidamente. En este complejo que una persona experimente una pérdida auditiva. Pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras. Ese sí se terminó. Vamos. Ya habían otros, pero solo voy a poner ese nomás. No quiero activar ningún otro. Perfecto. Yo me paso de 10. Bueno. Entonces, ¿qué es la hipoacusia? La hipoacusia es la pérdida de la audición uniobilateral en más de 10 decibeles. Sea pérdida de audición del oído derecho o del oído izquierdo o de ambos, que sea de más de 10 decibeles. Ya vimos que esa pérdida auditiva puede ser generada por problemas del oído externo, del oído medio o del oído interno. Y hay diferentes intensidades. Entonces, tenemos una pérdida auditiva que puede ser del oído externo y se llama conductiva, del oído interno y se llama neurosensorial, o de ambas y se llama mixta. Esta es la categoría como de acuerdo al sitio
de afección del oído, hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. Pero también, de acuerdo al grado de pérdida de audición, la clasificamos en leves, moderadas, severas y profundas. Y aquí lo vamos a ver en una audiometría. Esto es una audiometría, lo rojo es el oído derecho y lo azul es el oído izquierdo. Cuando el oído es sano, estos niveles de audición deben de estar sobre la línea de 20 o encima de ella, o sea, acá, sin pérdida de audición, sobre 20 o en la línea de 20. Ahí es un oído sano. Cuando estas líneas por algún motivo están debajo de 20 y están entre 20 y 40, es una pérdida leve. Cuando la pérdida no es entre 20 y 40, sino entre 40 y 60, es moderada. Cuando la pérdida no es está ya entre 60 y 80, ya es severa, como aparece acá. Y mayor de 80, en algunos casos de 90, profunda. Entonces, de acuerdo al grado, es leve, moderada, severa o profunda, y de acuerdo al sitio puede ser de hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. Aquí vemos una hipoacusia neurosensorial, que es la más común a la edad mayores de 60 años, donde las líneas van bajando de 20, como habíamos mostrado, ¿sí? Y las dos líneas están junticas, bajan junticas. Cuando bajan junticas y están debajo de 20, es una hipoacusia neurosensorial en estas frecuencias, en este caso, ¿sí? Esto es una hipoacusia que es la que nos da por la edad muchas veces, o porque nos exponemos a ruidos fuertes, constantes por el trabajo, que no nos protegimos, o por una explosión, ¿sí? Y va llegando a llevar hipoacusias neurosensoriales que pueden ser uni o bilaterales. Esta es una hipoacusia conductiva que ocurre por algún daño en el oído medio, o por una infección, o porque los huesecitos que les mostré se pegan, ¿sí? Entonces, miren que las líneas ya no son junticas, sino que son separadas. Eso es una hipoacusia conductiva, ¿sí? Cuando las líneas están debajo de 20 y están separadas una de la otra, ¿sí? Así diferenciamos si es de adentro del nervio del caracol, o si es del oído medio o del conducto. Y hay unas hipoacusias que son mixtas, son tanto neurosensoriales como conductivas. Vamos a dar ejemplos de hipoacusias conductivas. En el oído externo, tener cera. Entonces lo primero que hay que hacer es limpiar el oído, solo con eso se soluciona el problema. Cuerpos extraños, infecciones o tumores. En el oído medio, que hayan infecciones, perforaciones del tímpano, ya vamos a ver unos ejemplos, daños de los huesecillos, que se dañen por infecciones o se peguen. Hay una enfermedad que se llama otosclerosis, donde los huesecitos se van pegando, da más en mujeres, y al pegarse los huesecitos no transmiten el sonido. Y a veces les hacemos una cirugía donde ponemos una prótesis bajo microscopio, quitamos un huesecito y lo reemplazamos por una prótesis. Eso se llama una estaperectomía. Perdón. Es la otosclerosis, que es cuando se pegan los huesecitos. Cuando es la neurosensorial, que es la que más común ocurre, y es la que más ocurre después de los 60 años, se dice que un 40% de los pacientes mayores de 60 años tienen algún deterioro auditivo después de los 60 años. Y a los 90, del 85 al 90% tienen deterioro auditivo, ¿sí? Porque los nervios y las células se van desgastando. Entonces, la presbiacusia, que es la pérdida de la audición por la edad, es la causa más común de la neurosensorial y de todas. La segunda causa, trauma acústico, exposiciones a ruidos. Personas que han trabajado con ruido frecuentemente van dañando el oído, y antes, que no había protección auditiva en los trabajos, era una causal frecuente, y uno los ve ahora que tienen pérdidas auditivas por no protección auditiva. Hereditario,
Hay familias que tienen pérdidas auditivas más tempranas y más prematuras y más fuertes que otras personas, así como hay pérdidas de la visión más prematuras en alguna familia. Pueden haber tumores a nivel del oído interno que generen pérdidas auditivas. Hay medicamentos que son ototóxicos, o sea que nos dañan el oído, que dañan las células internas que ustedes vieron en el video, que generan pérdidas de audición. Medicamentos para la tuberculosis, medicamentos para el cáncer, medicamentos para algunas infecciones, antibióticos, pueden dañar las células del oído y eso generar pérdidas auditivas. Y la diabetes, así como daña la circulación a nivel del ojo, también puede dañar la circulación a nivel auditivo y es una de las causas principales de pérdida auditiva en la edad en los pacientes que tienen alteraciones del azúcar. Esas son unas de muchas causas, las más frecuentes probablemente, en la parte neurosensorial, que es en la parte del caracol, ¿sí? De esta, la presbiacusia, que es la que es por la edad, es la que muchas veces nos consultan y más frecuente, por la cual necesitamos poner unos audífonos, que básicamente lo que hacen los audífonos es amplificar el sonido. Estos son ejemplos de cuerpos extraños, ¿sí? Cera en el oído, entonces simplemente limpiar la cera, si esa era la causa, se acabó el problema. Estos son cuerpos extraños, animales, objetos determinados. Aquí hay como una ramita, ¿sí? Varias cosas, uno encuentra hasta garbanzos, alberjas, cucarachas, ¿sí? Muchas cosas. Miren, por ejemplo, esto es una cucaracha, una piedrita, una inflamación secundaria a un cuerpo extraño, o una simple inflamación también genera parte de pérdida de audición. Estas son infecciones del oído que también nos generan problemas auditivos del oído medio, ¿sí? Una infección por otitis crónica, una enfermedad que se llama colesteatoma, que genera infección en el oído medio y destruye los huesecitos y rompe el tímpano, o inflamaciones de otitis media o otitis externa. Eso también, simplemente está haciendo el tratamiento médico o quirúrgico, dependiendo de la causa, pues controlamos un poco eso y evitamos que progrese la pérdida auditiva. Estas son perforaciones del tímpano. ¿Recuerdan la membrana timpánica que vimos? Que vibra y que estimula que el martillo, yunque y estribo se muevan. Se rompen por infecciones, se rompen por golpes, se rompen por traumas, cuando meten un copito ahí inconscientemente van dañando y eso genera pérdidas auditivas. Entonces ahí tendríamos que hacer una cirugía que se llama una timpanoplastia, o una timpanoplastia y reconstrucción de la cadena osicular, que son cirugías más complejas, buscando que se pueda volver a transmitir el sonido. Ya vimos la anatomía, la fisiología, las causas. Entonces en el oído externo, si hay un objeto o un cuerpo extraño, pues lo se limpia. Si hay una infección, se hace el tratamiento de la infección, y si hay alguna tumor o masa, se hace una cirugía. En el oído medio, el tratamiento de las infecciones obviamente es médico, con antibióticos, evitando la humedad, controlando la infección si son repetitivas, y en algunos casos tratamientos quirúrgicos, porque hay que reemplazar el tímpano que se perforó o los huesecitos que se pegaron, se llama la estapedectomía que les decía, y a veces tenemos que poner unos implantes en el oído medio en pacientes que se les dañó el oído medio del todo, o muchachos que nacieron sin orejitas, ¿sí? Eso se llama una microtia, que muchas veces no tienen conducto, entonces les ponemos un implante que se llama un baja, que ya les voy a mostrar una foto. Y en el oído interno tenemos como tratamiento los audífonos, que son las ayudas auditivas, y el implante coclear, que es cuando hay una pérdida completa auditiva. Ese implante coclear normalmente se coloca en pacientes que tienen pérdidas
bilaterales completas, ¿sí? Se pone de un oído. En algunos casos excepcionales las ponemos cuando hay una pérdida total de un oído y el otro está normal. Pero en general ese implante coclear es cuando hay una sordera completa bilateral. Esos son tipos de audífonos. En audífonos, yo les digo a mis pacientes, hay desde un Renault 4 hasta un BMW, ¿sí? En gamas, en precios, en marcas, hay lo que quieran, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la tecnología interna del audífono y mientras más sofisticada sea la tecnología, más fiel el sonido, menos ruidos externos, más tolerancia del paciente con el audífono, ¿sí? Mientras menos tecnología y más sencillito, más ruidos y más incomodidades. Muchas de las personas se agobian más por el tamaño del audífono. Ya los audífonos han cambiado mucho y ya no son tan grandes como eran antes, ¿sí? En general los tamaños son pequeños, pero cambian algunas formas, pero también depende del grado de pérdida auditiva. Hay grados de pérdidas auditivas que implican audífonos que tengan más potencia y de pronto la pila tiene que ser más grande y por eso el audífono tiene que ser un poco más grande, ¿sí? Entonces hay de todos tipos, de colores los que quieran, ¿sí? Funcionan con pilas. Esas pilas se gastan y hay que cambiarlas cada 5 o cada 7 días dependiendo de cómo estén manejando el audífono, ¿sí? Hay un periodo de adaptación del audífono, ¿sí? Los audífonos, igual que las gafas, nos tenemos que empezar como a adaptar y también depende del grado de pérdida auditiva. Hay pérdidas muy grandes que les tienen que poner mucho volumen al audífono y eso hace que les estorbe más. Cuando las pérdidas son moderadas, logra tolerarse más. Pero ahí es donde va la calidad del audífono, porque algunas veces esos audífonos más sofisticados pueden hacer que el paciente que no se está tolerando un audífono tolere ese, sino que sí son más de mayor costo. Un implante coclear básicamente es un dispositivo electrónico que se pone con una cirugía donde nos metemos detrás del oído y hacemos un fresado de este hueso que se llama la mastoides y nos metemos internamente al caracol, ¿sí? Nos metemos a esa partecita que yo les mostré y ahí se pone un electrodo que ya ese oído no está funcionando nada. Entonces ponemos un electrodo que va a reemplazar el oído. Y ese electrodo se conecta a la parte externa del oído con un transductor, que es esto. Y esto se programa en computador. Se programa para que él empiece a tolerar el audífono y aprender a escuchar esos ruidos nuevos con ese implante coclear. Es un proceso de paciencia y continuo con fonoaudiólogas. No es solo hacer la cirugía, sino es el grupo de fonoaudiólogas y el otólogo, que es un otorrinolaringólogo dedicado al oído, que termina haciendo el implante. Y finalmente lo que hace es empezar a procesar la audición. Y hay niñitos de recién nacidos chiquiticos que le están haciendo ya implante coclear y tienen una rehabilitación auditiva completa, ¿sí? Pero también hay adultos que han perdido la audición que necesitamos ponerles implantes cocleares, ¿sí? Y ayuda, hasta hace 25 o 30 años esto no existía, ¿sí? Ha ido evolucionando en el tiempo y los pacientes que tenían una pérdida total, pues no tenían opción. Ahora hay una opción que nos ayuda a rehabilitarlos adecuadamente. El implante coclear queda así, es como un audífono atrás, pero tiene esta partecita que está pegada al cráneo, ¿sí? Y esto lo conectan al computador y lo programan, ¿sí? Lo programan y se reprograma en cada cita para que él pueda estar adaptándose y escuchando lo que buscamos que escuche. El implante del oído medio, que les dije ahorita que hay niños que nacen con microtias y que no tienen conducto, o personas que se les dañó el oído medio por una infección y no tienen huesecitos, entonces se les pone un implante también que es diferente en el hueso, pero ya no va a caracol, sino que llega
Aquí se mete al oído medio y luego lo metemos por un conductico al oído interno. Pero llega y entra al oído medio, ¿sí? Es diferente el proceso y lo que buscamos es reemplazar ese oído medio que no está funcionando. También buscamos que básicamente el audífono, el implante coclear, el implante del oído medio, es amplificar el sonido y ayudar que la persona que no está escuchando, ya sea leve, moderado o severo, escuche mejor. Básicamente es mejorar la calidad de vida del paciente. Así como utilizamos gafas para ver mejor y operar, los audífonos, que son las ayudas auditivas, audífonos, los implantes cocleares y los implantes del oído medio o bajo, ayudan a que el paciente que ha tenido una pérdida auditiva de diferente grado, leve, moderada, severa o profunda, pueda tener una mejor audición. Este es ejemplo de estos implantes. Este es el implante del oído medio, ¿sí? Que queda también en el cráneo con un estoperol, por decirlo así, que se pega al cráneo a la región que llamamos la mastoides, ¿sí? ¿Cómo detectamos nosotros entonces esas pérdidas auditivas en los pacientes? Primero el paciente nos consulta y puede ser por muchos motivos, pero en los motivos de pacientes mayores de edad básicamente es porque en la parte neurosensorial se va desgastando, la que llamamos nosotros presbiacusia, que les mandamos una audiometría como las que se las mostré ahí, y ahí vamos viendo los diferentes tipos de niveles de audición que tiene el paciente. Si el paciente siente que tiene incapacidad para comunicarse adecuadamente, es el momento de empezar a pensar en una ayuda auditiva, en este caso un audífono. Ya en situaciones más severas, con pérdidas auditivas completas, es cuando pensamos en los implantes cocleares. Cuando un paciente empieza a perder la audición por presbiacusia, hay algunas consonantes que ellos a veces no empiezan a detectar adecuadamente y confunden una palabra por otra, escuchan algo diferente porque solo escuchan las vocales y no las consonantes, ¿sí? O notan que les tienen que decir más duro, o los familiares son los que están alrededor, que son los que se dan cuenta, ¿sí? ¿Y qué pasa con un paciente con pérdida auditiva? Que empieza a aislarse de los demás, ¿sí? Yo me canso de preguntar y los otros de que me estén repitiendo, entonces nos vamos quedando calladitos y nos vamos aislando. Y eso es lo grave de esto. La idea es que, ¿para qué son los órganos de los sentidos? Para conectarnos con el medio exterior. Cuando estamos perdiendo el medio de la audición, nos vamos desconectando de él. Entonces, la idea de las ayudas auditivas es que nos reconectemos nuevamente a los hijos, a los hermanos, que a veces nos vamos aislando, ¿sí? Básicamente esta es la charla. Yo lo que quería era una charla sencilla, pero que me entendieran cuáles eran las causas y qué es lo que hacemos nosotros. Y lo que quiero es que si tienen preguntas nos hagan para poder asesorarlos. Los copitos, le voy a responder con un ejemplo que me daba un profesor mío de otorrino hace 25 años que yo hice la especialización. Gracias a Johnson, los otorrinos tenemos trabajo. ¿Qué pasa con los copitos? Los copitos ayudan a limpiar un poco, pero hunden parte de la cera. Entonces, en vez de lograr la limpieza adecuada, la van hundiendo. Entonces, a nosotros nos llegan los pacientes con cera acumulada, no solo de meses, sino de años, y nos llegan unas piedras de tacos, como los que le estaba mostrando ahí, que generan bloqueo. La idea es uno al oído no meterse nada, ni el dedo, ni copitos, ni ganchos. Doctor, ¿yo cómo me limpio? Con el codo, y el codo no cabe ahí. O sea, la idea es no meternos nada al oído, ¿sí? La idea es que una vez al mes, un poquito de jabón en el dedo pequeño del oído y agüita de la ducha, pero no más, no hacerlo diario, porque eso va hundiendo la cera, ¿sí? Y va tapando. Y los conductos de los oídos, todos son muy diferentes en forma y en diámetro. Entonces hay pacientes que nunca necesitaron una limpieza de oídos y que llegan al consultorio limpios completamente. Pero hay otros que los tengo que limpiar cada 3 o 4 meses o cada 6 meses, porque son conductos estrechos o tortuosos.
Porque todo el mundo piensa, no es porque produzco mucha cera, no necesariamente. Hay unos que sí producen mucha cera, pero muchos es que el conducto es tortuoso y la cera no logra salir. Y a eso le agregamos el que se mete los copitos, la toalla, para limpiarse y secarse sucesivamente, que nos enseñó el papá, la mamá, la abuela, la tía, y nos quedamos en eso. La idea es no manipularnos los oídos. El jabón todos los días. También, la idea es que eso reseca, ¿sí? Entonces, el oído está diseñado para que le caiga agua, no tienen problema. Hay pacientes que tienen sensibilidad a la humedad y se les inflama con la humedad, pero en general les puede caer agua. Pero echarle jabón allá adentro, la idea es que no se obsesionen, mejor dicho, déjenlo quietico. El oído externo, el conducto auditivo externo, tiene unos pelitos que van moviendo la cera y tenemos unas glándulas que producen cera, unas glándulas ceruminosas. ¿Qué hacen esa cera? Esa cera tiene una función de lubricación. Lo que pasa es que en la vida todo es equilibrio. Tener nada es malo y tener mucho es malo. Tener un poquito nos lubrica el oído, nos atrapa polvo y nos limpia el oído. Y eso normalmente va saliendo de a poquito. Hay pacientes que les tenemos que ayudar con unas limpiezas adecuadas, que entre otras cosas no lo hacemos con lavados, como lo hacen permanentemente, y es lo que menos recomendamos. Hacemos unos aspirados preparando el oído con unas goticas que ablandan la cera, o con curetas especiales que tenemos los otorrinos y lo logramos limpiar, que es mucho más seguro. Para que no entre agua cuando uno está bañando. Pero no es que sea grave que te caiga agua, el oído está diseñado para eso, pero si quieres que no te entre agua, pues hay protectores auditivos que se mandan a hacer, o te pones un algodón con vaselina encima. No embadurnen el algodón completo con vaselina, sino ponen el algodón y vaselina encima, para que no le caiga el agua adentro. Tú me habías preguntado algo. El tinnitus es todo un mundo, todas esas cosas, es otra patología. Es generado, vamos a ver, yo les muestro aquí con la anatomía, vamos a devolvernos. El tinnitus se genera principalmente en las células internas del oído, en las células ciliadas en el video que vieron. Y se genera por muchas cosas, por eso es que el tratamiento es tan pobre. Lo que hay de tratamiento para tinnitus es muy pobre. Entonces es un daño de las células ciliadas internas, la mayoría de veces generado por trauma acústico, por ruido excesivo. Ese es el 80% de las causas de los tinnitus. Pero también pueden ser por alguna infección, pueden ser por medicamentos. Hay medicamentos tan sencillos como la aspirina que producen tinnitus, ¿sí? Pero hay medicamentos como los que les conté para el cáncer, para la tuberculosis, para algunas infecciones que generan daños en el oído, son ototóxicos y dañan el oído. Pero una sola exposición, digamos, a una discoteca que nos metimos y el bafle está a todo dar, eso ya les genera tinnitus y puede quedar permanente. O pacientes que trabajaron toda la vida en una fábrica donde no se protegieron adecuadamente, igual que las causas de pérdidas de audición, el tinnitus también se genera eso. Ese trauma acústico genera eso. Algunas veces, muchas veces no se sabe la causa, pueden no tener exposiciones a ruidos, no se han tomado medicamentos y les da tinnitus. Casi todas las personas en algún momento de la vida han tenido un tinnitus, pero ¿cuándo consultan? Consultan cuando ese tinnitus se vuelve permanente, ¿sí? ¿Es grave? No, es incómodo porque es tener un ruido que uno no quisiera tener y puede ser continuo, intermitente, puede ser muy alto o muy bajo, puede ser como un pito, como una cascada, como un grillo, como el eco del mar, como un soplido, como un radio mal sintonizado, ¿sí? Y hay millones de personas que sufren de tinnitus. Todavía no se ha encontrado el tratamiento adecuado para él porque es multicausal. Se han inventado muchas cosas, bioenergéticos, medicamentos, mandamos nimodipina, extracto de ginkgo biloba porque eso mejora la circulación, pero realmente que sirva, realmente no, el 99% no, ¿sí? Desafortunadamente. Están en proceso de una investigación muy interesante donde están haciendo unos estudios con microaudiometrías. Ustedes vieron las audiometrías que yo les mostré ahí, que eso valora frecuencias de 250 hasta 8000. Las microaudiometrías valoran muchas más frecuencias y están encontrando el sitio de lesión donde se emite el ruido de la célula que está dañada. Están logrando recuperar esas células con unos estímulos auditivos diferentes. Eso se está haciendo
mas no todavía lo podemos ofrecer. Eso es como la luz al final del túnel en el tratamiento del tinnitus. Otra cosa que hacemos es que se hacen terapias de reentrenamiento auditiva o del tinnitus, en la cual una fonoaudióloga frente al paciente hace varias terapias y lo que hacen es como entrenar el cerebro para que se acostumbre al ruido, pero no es que le quite el ruido como tal, ¿sí? Es una programación cerebral, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Aquí tú. Doctor, cuando hacen una descompresión del saco endoscópico, ¿en qué parte del oído lo hacen? Eso es cirugía. Eso es que te dio un vértigo de Meniere. Ok. Vamos a mirar a ver si te muestro aquí. El saco endolinfático, vamos a ver si aquí lo encuentro. A ver, te voy ubicando. Hacemos una cirugía por la mastoides, ¿sí? Y buscamos el saco muy cerca a los canales semicirculares. El saco está por encimita de un canal semicircular, pero proyéctate por encima de la mastoides y nos metemos allá, llegamos al saco, lo abrimos, algunas veces les dejamos como un stent, que es como un conductor, o a veces simplemente lo dejamos abierto, ¿sí? ¿Qué buscamos con eso? La descompresión del saco endolinfático la hacemos en pacientes con vértigo de Meniere cuando son severos, buscando que se disminuya el proceso del vértigo de Meniere, que básicamente ocurre porque se acumula un líquido que se llama la endolinfa en la parte interna del oído, ¿sí? En toda esta parte se acumula y eso es lo que genera que tengas el vértigo, que tengas pérdidas auditivas, el tinnitus y la sensación de oído tapado o plenitud aural. Es básicamente, y es muy discutido ahora, porque no a todos se les hace la cirugía, porque no a todos les sirve, entre otras cosas, ¿sí? Pero es una alternativa que se tiene. Ahora hay otra que hacemos es con infiltración de esteroides o gentamicina por el oído en algunos pacientes, pero tienen que ser pacientes que ya tengan algo de pérdida o de... No sé si te respondí más o menos por aquí que ya... Doctor, cuando habló de la limpieza del oído, ¿qué tan recomendables son esas gotitas que venden de Listerina? ¿Que venden en qué, perdón? Sí, hay en este momento en el mercado 4 tipos de gotas que ablandan la cera. Entonces, eso es para ablandar la cera, no para sacarla, primera aclaración. Que a veces se las echan y si tienen mucha cera, se tapa más el oído. Entonces hay que entender que se va a tapar porque se está ablandando y se encharca el oído. Pero la glicerina carbonatada, que es así de viejita, funciona perfecto para ablandarla, pero para que luego nos lleguen a nosotros y se los aspiremos, ¿sí? No es que les quite la cera, a no ser que sea que tengan un poquitico de cera, pero a nosotros nos llegan pacientes con tacos de cera gigantes y a veces que se endurecen tanto tenemos que ablandarlos. Entonces utilizamos o glicerina carbonatada o aceite Johnson o un producto que se llama Acerumen, que es en spray, o Fixamicin Clear o Toclin. Son 5 tipos de gotas que lo que hacen es ablandar para que nosotros lo aspiremos, ¿sí? ¿Cómo? Después de ablandar la doctora irá al médico. La idea es que vayan donde el otorrino, porque la idea es que hay que aspirarlo con un aspirador, unas cánulas especiales, ¿sí? Es lo ideal. Lo que ayuda a que no le dañen el oído, porque a veces si se van a que le hagan el lavado es cuando le pueden dañar el oído, ¿sí? Sí, el oído interno tiene una conexión, tengo entendido, con el cerebro, ¿no? Claro, claro, total. ¿Puede haber alguna enfermedad del cerebro que genere un problema auditivo? Claro que sí. Esa es una pregunta interesante. Les mostré el sistema auditivo hasta los nervios, pero esos nervios llegan a una parte que se llama el tallo cerebral, que es como en la mitad entre los 2 lóbulos cerebrales, ¿sí? Pero el cerebro tiene varias estructuras y una de ellas es la parte externa que se llama la corteza. Casi todos los sistemas sensoriales, el ojo, el oído, todos esos nervios finalmente se conectan al tallo y a la corteza cerebral. Entonces hay pacientes que pueden tener pérdidas auditivas por problemas cerebrales teniendo el oído sano, ¿sí? Y eso a veces no lo detectamos sino con algunas pruebas especiales, ¿sí? Pero puede ocurrir, claro que sí. Si me baño en una piscina y después salgo con piquillita, ¿qué me le puedo echar? A ver, normalmente el oído por la humedad
puede inflamar el oído. De hecho, las otitis externas de las vacaciones, las otitis de las vacaciones son las otitis generadas por exceso de humedad en una piscina. Los niños se quedan 2 o 3 horas metidos en la piscina, ese exceso de humedad inflama la piel, o si tienen muchas ceritas se dilata la piel, la cera, e inflama la piel del conducto. O una infección también. O una infección. ¿Sí? Entonces, en el caso tuyo, que quieres que se salga el agua, o sea, primero el agua se va secando solita, pero a veces una gotica de alcohol puede secar ese poquito de agua que falta, sin excederse, y ese es el problema, que es que a veces a ciegas se empiezan a echar, y por eso no es que les vaya a recomendar que se vayan a echar alcohol al oído, sino que a veces ese alcohol hace evaporar esa gotica que queda, pero normalmente eso sale solito. No se angustien, que eso no se va a quedar ahí, a no ser que tengan cera y que esa cera dejó agua detrás quedó agua detrás de la cera. Entonces hay que quitar la cera para limpiar eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los audífonos son dañinos para la música o las noticias? Hay que aclarar, los audífonos, como los que les acabo de poner, son los que amplifican el sonido. Cuando hay hipoacusia se llaman audífonos. Los otros también los llaman audífonos, pero son esos dependiendo del nivel auditivo que utilices. Si utilizas niveles auditivos mayores de 65 decibeles o 70, van generando trauma acústico. Entonces es todo a su moderada, en lo que dije ahorita, el equilibrio en todo, ¿sí? No excedernos en eso. Y es mejor, para no lastimar el oído, que sean de pabellón, así que estos de aquí. Estos van incomodando mucho si los utilizan muy seguido. Tú me preguntaste algo. Pero creo que la respuesta que le dio a él me... Correcto. Gracias. Bueno. Cuando desconectan el tallo del cerebro, ¿qué es lo que desconectan? Que es una cosa extrema. Cuando desconectan, Para la audición o para el manejo, que tiene que ser con el neurólogo y el otorrino. a ver, lo que pasa es que como hay una conexión, cuando tú ves esto aquí, estos son los nervios que ya van hacia el cerebro. Entonces a veces hay masas en esta parte que se llama, esa parte se llama el conducto auditivo interno, y a veces hay masas que comprimen esos nervios, principalmente un neurinoma del acústico o un meningioma. Entonces nos metemos ahí con microscopio y con neurocirujano a bordo, ¿sí? Para quitar esas masas de ahí. Y a veces, más por vértigo que otra cosa, desconectan y hacen una neurectomía, que es cortar el nervio para que se trate de quitar el vértigo cuando es un vértigo severo, pero son cosas extremadamente radicales que comúnmente no se hacen, ¿sí? Eso es más de libro, que cuando se hace es algo extremo que lo hacemos, por el riesgo incluso de hacer daños ahí en el sitio tan delicado que es, ¿sí? ¿Y prácticas ahí para el vértigo no hay? Ejercicios. Para el vértigo hay muchas cosas. Primero, el tema más complejo de la otología es el vértigo, ¿sí? Es un mundo, tanto así que hay una subespecialidad solo para manejar el vértigo que se llama neurootología, ¿sí? Que son neurólogos otorrinos que se dedican a eso, porque es tan complejo que amerita que se subespecialicen en eso, ¿sí? Para que me entienda la magnitud de eso. Hay muchas causas que generan mareos, ¿sí? Unas son del oído, pero hay muchas otras que no son del oído. El mareo del oído es el que se llama vértigo, los otros no son vértigos, que a veces les ponen muchos problemas. El vértigo es sensaciones de giro, ¿sí? El desnivel puede ser por muchos motivos. Hay que evaluarlo, o sea, habría que evaluar muchas cosas que tiene que uno evaluar en una consulta de vértigo, que es, yo digo que la más larga que tenemos nosotros los otorrinos, porque son muchas causas y tenemos que buscar desde problemas del oído, neurológicos, cardiovasculares, metabólicos, es todo un mundo dependiendo de cómo lo describa cada paciente.